Bienvenidos a Líderes y Negocios, un podcast donde disfrutarás de una conversación interesante con emprendedores apasionados, líderes innatos y personas con importante trayectoria en el mundo de los negocios. Presentado por Josué Fernández, quien será el encargado de entrevistar a estas personalidades. Comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Líderes y Negocios. Soy Josué Fernández y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Una persona apasionada por las ventas, el marketing y la calidad en el servicio. Ha trabajado en diferentes empresas desarrollando planes de marketing y comunicación dentro y fuera del rubro inmobiliario, destacando algunos cargos como vicepresidenta de comunicaciones de AMPI en Tulum, broker manager en Corazol. También ha trabajado con grandes firmas en ventas, como relaciones públicas y team leader. El día de hoy está con nosotros Mariana Racero. ¿Cómo estás, Mariana? Mucho gusto tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy feliz de compartir este espacio con ustedes. No, hombre, muchas gracias y gracias por abrirnos las puertas de este gran desarrollo. Quería preguntarte, ¿quién es Mariana Racero? Platícanos un poquito desde tus inicios, de dónde eres. Cuéntanos un poquito. Muy bien, esa pregunta es muy profunda. ¿Quién es Mariana Racero? Bueno, pues Mariana Racero es una pasión. Yo me defino como una comunicóloga de profesión, una marketera de corazón y una vendedora de vocación. Entonces, en efecto, como lo dijiste tú, me encantan las ventas, me encanta la comunicación, me encantan las relaciones con otras personas y llegué aquí a la Riviera Maya hace casi ya 4 años. Me vine buscando un cambio en la vida y al mismo tiempo como que saliendo de mi zona de confort. Entonces, hace 4 años empecé en la parte de ventas inmobiliarias. Antes me encargaba del marketing. Bueno, me encargaba ya también en ventas, pero en otro sector, en el sector de marketing y consumo masivo. Y bueno, me encanta el fútbol. Me gusta el chocolate, me gusta bailar, amo las boneless. ¿Qué más les puedo contar? Eso es lo que más me gusta. Y la playa, por supuesto. No, hombre, está excelente. Algo que veníamos hablando justo antes de empezar el podcast era el tema del empoderamiento femenino, ¿no? Sí. Y comentaste sobre que te gusta el fútbol, que es una de tus pasiones, pero justo porque lo ves como un agente de cambio en ciertos temas de interés o también en comunidades vulnerables. A ver, platícame un poquito de esa parte también. Me encanta que hayas tocado ese tema. Justamente hace casi 5 años, 4 años más o menos. De hecho tenía un proyecto que se llamaba Más que una hincha y estaba enfocado justo en la comunicación y en el deporte como un agente de cambio. Cuando estaba en la universidad me topé con un proyecto que me parecía increíble que se llamaba Street Soccer AC, que es quien hacía la selección nacional para la Homeless World Cup, que es este torneo, es como el mundial, pero de comunidades vulnerables, ¿no? Socialmente. Entonces me enamoré de la idea y dije, bueno, ¿cómo yo desde mi trinchera puedo hacer para también utilizar esta pasión que me gusta, o sea, que tengo por el deporte, por el fútbol en específico, porque jugaba, ahorita ya voy a volver a jugar fútbol, y utilizarlo para empoderar a otras mujeres? Entonces, el proyecto de Más que una hincha estaba enfocado en eso, en amplificar la voz de las mujeres que están allá afuera y que están jugando. Hace 4 años, ahorita ya tenemos la Liga MX femenil, ya se llenan estadios, ya hay un poquito más de presupuesto, todavía hay mucho por recorrer, pero ya se empezó el camino. Pero hace 4 años, pues apenas ya estaba empezando. Y cuando yo era chiquita, nunca mis papás como que me metieron a jugar fútbol, ni yo lo pedí, porque ni siquiera sabía que yo podía. Entonces, como que veía el fútbol con mi abuelito, veía los partidos del América en ese entonces y siempre veía hombres. Entonces nunca se me ocurrió decir, yo quiero jugar, porque nunca pensé que yo tenía la posibilidad de hacer eso. Por eso el canal estaba enfocado en darle visibilidad a las mujeres que jugaban, para que las generaciones que venían pues supieran que también hay mujeres que juegan y que también es una actividad que podemos hacer, que podemos desempeñar y que además te enseña muchísimo, te empodera bastante. Qué bonita forma de ver esto, y es algo muy padre también estar viendo que
el trabajo que se han hecho por años por muchas mujeres como tú, pues está dando frutos también, ¿no? Incluso en el rubro inmobiliario, donde has tenido muy buenos puestos, desempeñado papeles muy importantes, y pues esto es un reflejo de que pues ya hay igualdad, al menos en la parte laboral se está viendo cada vez un poquito más, ¿no? Y bueno, también fueron de un poco de la parte social. Ahorita iniciamos y comentaste que eres comunicóloga, marketera y te encantan las ventas. ¿En qué momento en tu vida te empezaron a gustar estas tres áreas que son importantísimas en cualquier tipo de negocio que pues tengas o en el rubro que te dediques, ¿no? ¿Cómo nació el gusto por estas actividades? Pues comunicación, creo que yo empecé a hablar a los 10 meses, creo, de nacida. O sea, y desde ese entonces no he parado de hablar. Entonces, creo que siempre he sido muy parlanchina y lo convertí en mi profesión. Luego la parte de las ventas, la realidad es lo que estábamos platicando, ¿no? Creo que todos somos vendedores, todos, solamente que no lo sabemos, o sea, no tenemos el título a veces. Yo empecé en las ventas gracias a un jefe que tuve hace tiempo, que me aplicó ahí un harakiri, y hoy se lo agradezco, porque si no, muy probablemente no hubiera salido de esa zona de confort y no hubiera descubierto que realmente las ventas me gustan bastante. Pero la realidad es que creo que es algo que ya traía y solamente me tomó tiempo reconocer, ¿no? Empecé vendiendo programas trabajando en ventas en la parte de marketing en la Ciudad de México, y después en la parte inmobiliaria, pues hace 4 años que llegué aquí a la Riviera, empecé a capacitarme, empecé en GMB, me dieron esta oportunidad que agradezco muchísimo y que de verdad fue la empresa de las que me formó y me dio la oportunidad desde cero, y siempre estaré agradecida con Alessandra, con Iván, con Mark, que me dieron la oportunidad, y de ahí para el Real. Y, por ejemplo, mencionaste que encontraste la parte de las ventas porque uno de tus jefes te orilló de alguna manera a introducirte en este rubro tan bonito de las ventas. ¿Qué es lo que más te gusta de las ventas? Me gusta, que solucionas problemas. O sea, los vendedores tenemos a veces esta mala fama, ¿no? Y también por eso muchos decimos, ay, no, ventas, yo no quiero estar en ventas, yo no soy vendedor, yo soy no sé qué, ay, no, ¿sabes? Pero la realidad es que hay que asumirnos como vendedores, porque si no te asumes como un vendedor, pues entonces, ¿qué eres, no? O sea, sí, eres asesor, pero eres asesor de ventas, ¿no? Claro. A final de cuentas, asesoras a tu cliente, y un vendedor soluciona problemas. Esa es la parte que más me gusta de las ventas, que cuando los clientes vienen a ti es porque tienen una necesidad, y tú eres el camino a que esa necesidad quede resuelta. El conectar con otra gente, y gente de todo tipo, creo que aquí en Bienes Raíces es un trabajo muy noble, porque te abre muchas puertas y te hace conocer gente muy interesante. Entonces, conocer gente, y también que tienes que estar en constante cambio, movimiento, adaptarte, ser flexible. O sea, no es un trabajo monótono, te reta todos los días, y eso me gusta bastante. No, perfecto. También platicaste que llegaste hace 4 años a esta zona, y mucha de nuestra audiencia son gentes que están en otros países y que no necesariamente han ido a otros lugares, ¿no? ¿Qué ventajas tú ves de tener una inversión en esta zona versus otras partes de México? Ay, hay muchas, pero yo podría decir que, pues una es un mercado dolarizado, ¿no? Que eso ya reduce todos los riesgos cambiarios. El dólar, a final de cuentas, es una de las monedas más estables en el mundo, si no es que pues, la moneda que rige gran parte de la economía. Entonces tienes un mercado dolarizado. 2, es un mercado en crecimiento. O sea, la realidad es que estamos ahorita aquí en Corazón, en Playa del Carmen, y Playa del Carmen se ha visto que ha tenido como un segundo aire. Si bien somos tanto toda la Riviera Maya, Tulum, Playa del Carmen, y bueno, Cancún incluso todavía es bastante joven, tiene por ahí de 50, 51 años de existir. Nosotros estamos por ahí de los 30 y algo, si no estoy mal, y Tulum no tiene más de 15. Son zonas que han tenido un crecimiento acelerado, y que aún estamos a muy buen momento de tomar ventaja de ese crecimiento, de subirnos al barco y ser parte de este desarrollo. Viene la central de abastos, viene el Tren Maya, se ha invertido muchísimo en infraestructura, en conectividad. Es una zona privilegiada en cuanto a ubicación,
tenemos muchísimos vuelos directos desde Estados Unidos, Canadá, Europa, y eso la hace un punto de encuentro para gente que está alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa fácil accesibilidad y toda la riqueza natural que tienes, la calidad de vida que te puede ofrecer, la cantidad de atractivos turísticos, pues definitivamente creo que es el cóctel perfecto para alguien que está buscando una inversión que sea redituable en el tiempo. Pues es una zona bendecida, ya lo hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Que hasta la persona que comercializa le va bien, al que desarrolla le va bien, o sea, todo el mundo, el que construye le va bien, a todos los factores que están involucrados en bienes raíces aquí les va bien porque es una zona que tiene muchas características, ¿no? Correcto. Y justo también, por eso me admiro la parte de que eres broker manager de una desarrolladora tan importante como lo es Corazón. Ya tienes tiempo desempeñando este papel tan importante. ¿Cuáles son los principales retos que tienes como broker manager? Híjole, yo creo que uno de los principales retos es generar comunidad. O sea, definitivamente el brazo comercial que representan los brokers externos para cualquier desarrollo aquí en la Riviera Maya, en todas partes, ¿no? En la mayoría de los mercados, pero aquí en la Riviera Maya creo que tiene mucho poder. Y al haber un crecimiento tan exponencial en la zona de desarrollos, es difícil para los asesores inmobiliarios externos a veces enfocarse y reconocer y capacitar, más bien capacitarse y reconocer a los proyectos que realmente son serios, valen la pena, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto clave y medular de mi posición, el que ustedes conozcan el proyecto, se sientan cómodos y confíen en que están vendiendo algo que a final de cuentas les va a dar clientes a largo plazo y generar esa fidelidad o esa lealtad tanto de nosotros a ustedes como de ustedes a nosotros, ¿no? Generar esa relación de confianza y de ganar-ganar. Al final de cuentas a mí me interesa que ustedes estén cómodos, tranquilos, capacitados sobre el producto, porque en medida de eso es que también van a poder transmitir mejor los valores y los diferenciadores del proyecto al cliente. ¿Qué tan importante son este tipo de alianzas en un negocio? 100%. O sea, todas las relaciones. Hay por ahí un libro que no me acuerdo ahorita quién es el autor. En realidad la frase es Your network is your net worth, ¿no? O sea, el valor que tienen tus relaciones es el valor realmente de tu capital y es totalmente cierto. Yo lo puedo, ya me estoy aquí moviendo el micrófono. Yo lo puedo constatar. Yo creo que estoy súper agradecida con toda la gente que me ha seguido cuando he estado en diferentes desarrollos y que ha confiado en mí. Yo obviamente también me he entregado a darles el mejor servicio, pero cuando tienes esta red de alianzas, de contactos, de gente que se preocupa porque te vaya bien y que tú te preocupes porque les vaya bien a ellos, yo creo que ya tienes la mitad ganada. O sea, el capital social es súper importante para cualquier negocio y muy pocas veces está procurado o reconocido como un activo. Ahora comentaste que es importante crear comunidad y que muy pocas empresas lo pueden lograr. Y también ahorita comentaste lo de las redes, ¿no? De contactos. ¿Cómo puedes hacer una buena red, un buen networking? Es una muy buena pregunta. Yo creo que tienes que tener identificado con quiénes quieres conectar. O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Y con base en eso poder entender hacia dónde te tienes que dirigir, o sea, de quiénes te tienes que rodear. 2, tienen que ser relaciones ganar-ganar. O sea, no puedes ir solamente eligiendo relaciones porque te favorecen a ti, sino siempre tienes que tener algo que poner en la mesa, algo que agregar, que aportar, para que realmente sea una alianza favorable y que dure en el tiempo. Y 3, creo que ser auténtico, o sea, no ser convenenciero, ¿no? O sea, o falso. O sea, las relaciones a largo plazo se construyen en base en la autenticidad. Entonces, creo que esos 3 son muy importantes y dicen que
creces con base en las personas en las que eres un promedio de las personas de las que te rodeas. Entonces también elegir muy bien de quién te estás rodeando. No, está perfecto. Y bueno, también comentaste que para poder tener esto, es muy claro la parte de ganar, dar valor. ¿Y cómo generas la lealtad? ¿Cómo haces generar valor? Puedes tener lealtad con tus aliados y viceversa, ¿no? Uh-huh. Creo que es una de las cosas más difíciles de lograr, pero creo que la mejor manera es agregando valor, justamente. O sea, en el caso de mi posición como broker manager, de las posiciones que he tenido en el mundo inmobiliario, siempre ofrezco mi conocimiento, porque yo sé que si lo comparto contigo, eso me va a pagar a la larga, tanto a mí como a ti. A ti porque vas a aprender algo, y a mí porque sé que de alguna manera el que tú crezcas me va a hacer crecer mi negocio. Entonces, agregar valor creo que es una de las mejores maneras de generar lealtad, porque además la gente te posiciona como un referente en cierto tema. O sea, yo sé que, no sé, por ejemplo, cuando yo era asesora inmobiliaria o cuando tenía un poquito más de tiempo en la posición de relaciones públicas, hacía webinars y compartía cómo posicionarte en redes sociales, ¿no? O cómo utilizar MailChimp. Entonces, la gente ya me ubicaba como alguien que sabía de ese tema, y eso automáticamente te posiciona también como una autoridad en el tema, o sea, como un experto. Y la gente recurre constantemente a preguntarte cosas y así. Entonces, eso es lo que genera esa lealtad. El buen servicio genera lealtad. Muchas veces cuando, no sé, en cosas tan sencillas como cortarnos el pelo, ¿no? Prefieres ir con la que te cae bien, aunque te cobre un poquito más o aunque te esté más lejos, si te trata bien, si te hace la plática, si te ofrece el vasito de agua, a lo mejor la que tienes más cerca y te cobra menos, pero no te sientes tan bien atendido. Entonces, el buen servicio, eso también creo que genera lealtad y hace que la gente te prefiera sobre el resto de tus opciones. Y la transparencia, por supuesto. Perfecto. Y bueno, a alguien que se está involucrando apenas en bienes raíces, ¿qué le recomendarías? Capacitación. Definitivamente es un mundo, es un trabajo muy noble, es un trabajo que a mí me ha dado muchas oportunidades. No me las ha dado, me las ha puesto sobre la mesa y yo las he sabido aprovechar. Y ese es el mensaje. Esta es una profesión que puede ser tan fructífera como tú quieres que sea. No es fácil ser asesor inmobiliario, o sea, creo que muchos confunden el que es una profesión que te deja mucho dinero con que es fácil hacer dinero, pero no lo es. Es capacitarte, es estar comprometido con dar el mejor servicio, es entender que es una profesión en donde muchas veces los clientes que quieren comprar una propiedad no te van a contestar en horario laboral, sino te van a contestar o muy noche o muy temprano, y tú tienes que estar dispuesto a estar de alguna manera disponible para apoyarlos. Y sí, eso, que se capaciten, que busquen. Para mí, sí creo que es importante meterte a asociaciones en donde puedas empezar, o a grupos en donde puedas empezar a generar relaciones que te hagan crecer más rápido, que busques mentores, y con esto no me refiero a mentores necesariamente cursos o así, sino gente que tú admires en el rubro y que le digas, oye, pues quiero aprender, o sea, tú para mí representas, eres mi mentor, para mí eres alguien, un role model. Entonces, acércate a esas personas, rodéate a esas personas, busca, capacítate constantemente, concursos en internet, concursos con podcast como este, escuchen el podcast de Líderes y Negocios, ¿no? Compártanlo, porque hay muchas maneras de aprender, pero pocas veces solo saber en dónde buscar. Para mí es la capacitación. Perfecto. Y bueno, muchos asesores igual, ya que tienen tiempo, han batallado con sus redes sociales, ¿no? Y uno de tus fuertes justo es la parte del marketing. ¿Cómo pudieran esas personas que traen estas dificultades aprovechar más el marketing con las tecnologías que tenemos? ¿Qué les recomendarías? Les recomendaría que pierdan el miedo. Eso es lo primero. O sea, todos nos sentimos ridículos, sí o no nos sentimos medio ridículos hablándole a la cámara aquí. Sí, y no han visto detrás de cámara, porque está... Todos tenemos ese miedito, esa incomodidad,
ese, ay, es que no sé si lo estoy haciendo bien y qué nervio, no sé qué. O sea, es salir de tu zona de confort, es o te subes al barco o te quedas en la orilla. Y el mundo ahora es digital, entonces incluso los agentes que piensan de que no, yo soy de la vieja escuela, no, si eres de la vieja escuela, pues te quedas con los viejos resultados. Hay que subirse al barco, actualizarse, innovar, trabajar en nuestra marca personal, autoconocerse. Si tú no conoces cuáles son esas habilidades que te hacen especial, la gente no las va a ver y tú no vas a poder tomar ventaja de ella. Entonces, a lo mejor saber cuáles son tus fuertes para potencializarlos y cuáles son tus áreas de oportunidad para trabajar en ellas. Saber qué es lo que te distingue. Estamos en una profesión en la que de alguna manera la gente está comprando un servicio, pero antes de comprar una casa, un departamento, te compra a ti, porque está viendo a 5 o 6 agentes inmobiliarios y 8 desarrollos. Entonces, la gente compra a otra gente. Entonces, ¿cómo estás tratándolos? ¿Cuál es tu imagen y tu reputación digital? ¿Qué comunicas? ¿Cómo te vistes? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuáles son tus valores? ¿Estás transmitiendo tus valores? ¿Qué tan abierto estás siendo con tu día a día con la gente para que conectes y no todo sea venta, venta, venta? O sea, la gente también quiere saber pues la parte humana. Entonces, para mí, eso, documenta tu día a día. No lo dije yo, lo dijo Vilma Núñez, una de las gurús del marketing ahora en el foro inmobiliario, que yo soy fan. Documenta tu día a día, comparte a la gente qué es lo que haces para que también conectes a otro nivel. Identifica tus superpoderes, potencialízalos y también atrévete a hacer cosas nuevas. O sea, si no sales de la zona de confort, no puedes tener resultados diferentes. Mencionaste algo que me sonó en este momento. Identifica tus superpoderes. ¿A qué nos referimos? Vámonos un poquito más a fondo a este término que usaste. ¿A qué nos referimos con esto? Pues eso, las habilidades naturales con las que nacemos y que muchas veces no tenemos identificadas. O sea, yo me he hecho mucho esta pregunta, a ver, y me encanta, yo soy la señora de las preguntas random, ¿no? Entonces, cuando estoy con mis amigos, le digo, a ver, ¿cuál crees que es tu habilidad natural? O sea, el talento con el que naciste. Y muy pocas veces me lo pueden contestar. Yo misma, cuando me lo pregunté por primera vez, dije, no, pues no sé. Entonces, como si yo no sé cuál es mi talento natural, ¿cómo las otras personas lo van a ver o cómo lo voy a potencializar? Entonces, cuestionarnos qué es lo que sabes hacer naturalmente. Está este modelo de Ikigai, en donde dice lo que sabes hacer, lo que te gusta, tu propósito, eso, el autoconocimiento. Entonces, pregúntate qué es lo que te sale bien, lo que disfrutas hacer, que son superpoderes, y luego cómo eso te puede acercar o lo puedes utilizar a favor para llegar a tus objetivos. Perfecto. No, estuvo muy bien, incluso por las actividades que has desempeñado laboralmente. Lo supiste hacer desde un inicio, desde la universidad prácticamente, ¿no? La que estudiaste en Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Entonces, de alguna manera lo aplicaste, a lo mejor sin tú haberlo sabido hasta ahora, ¿no? Tal vez, sí. Y te quería preguntar, ya que nos mencionaste ya varios aspectos muy importantes, incluso de aconsejamiento para las personas que se van involucrando en este rubro, pero también mencionaste algo sobre que los proyectos pues tienen que conocerlos, los asesores, y tienen que saber qué proyectos son serios. ¿Cómo identificar a un buen desarrollo? Muy bien. Yo creo que trayectoria, o sea, es importante que si vas a hacer una inversión, sobre todo del monto que nosotros manejamos, o sea, del rango de precio que nosotros manejamos, que es luxury, tienes que saber que el desarrollador ya tiene cierta trayectoria, que ha hecho otros desarrollos, o si no ha hecho otros desarrollos, pues por lo menos cuál es su historia, ¿no? ¿De dónde viene el capital? ¿Qué está, o sea, cuáles son sus planes a futuro? ¿Qué ha desarrollado antes? No sé, o sea, eso importantísimo, la trayectoria. 2, que tenga una estructura detrás, o sea, que pueda brindarte acompañamiento en todo momento, y que la calidad que utilice sea buena. O sea, que no se escatime en calidad por tener más margen. O sea, que tengan un respaldo económico importante. Por ejemplo, algo que creo que aquí a mí me gusta mucho de Corazol es que
pues ya sabes, ¿no? Origina, que es la desarrolladora, Corasol es uno de los 3 desarrollos. Ya tenemos, hablando de trayectoria, 2 en Ciudad de México, Origina Pedregal y Origina Santa Fe. Y en cuanto a Corasol, pues tenemos estos 3 proyectos dentro del condominio maestro, que es Palm Villas, The Village y Costa Residences, ¿no? Dentro de Corasol. Entonces, me siento tranquila de que sé que a final de cuentas está el respaldo de Hugo Salinas, que es el desarrollador, que bueno, de alguna manera tiene el respaldo de Grupo Salinas, uno de los grupos más importantes a nivel internacional, Latinoamérica ni se diga, fuertísimo, con más de varias empresas en el grupo, ¿no? Entonces, o sea, hay empresas sólidas, fuertes, con trayectoria, etcétera. Entonces creo que eso da mucha tranquilidad a alguien que cuando invierte su dinero sabe que en el largo plazo va a ser redituable y además, pues, con la tranquilidad de que es una empresa que no va a arriesgar su reputación por unos pesos. Y es algo que tienes que fijarte. ¿Quién está detrás de los proyectos? Perfecto. ¿Y de dónde están llegando los clientes aquí en esta zona? ¿De dónde has visto? ¿Todos son nacionales? ¿Hay clientes que son de otras partes del mundo? Platícanos un poquito. Pues nosotros aquí tenemos clientes de todas partes del mundo, pero principalmente, obviamente, México, Estados Unidos y Canadá. También hemos tenido clientes rusos, húngaros, británicos, de todos lados, pero creo que definitivamente uno de los mercados más fuertes es Canadá y el mercado americano, estadounidense, es donde estamos más fuertes. ¿Y a qué crees que se deba que sea con países del norte como Canadá, Estados Unidos? Pues principalmente la conectividad, como platicamos hace rato, la Riviera Maya tiene muchos vuelos directos, o sea, estamos muy cerca. 2, el clima, o sea, es un paraíso para los canadienses, los snowbirds que huyen del frío y entonces vienen aquí buscando calorcito. El estilo de vida, o sea, creo que es uno de los mayores atractivos, que nosotros como mexicanos lo normalizamos, pero la realidad es que para los americanos y los canadienses es maravilloso poder caminar e ir a encontrar el cafecito y moverse en bicicleta. Entonces, ese estilo de vida y el costo que representa versus al costo en Estados Unidos es definitivamente una ganancia. Hay una estadística por ahí que dice que la Riviera Maya es 59%, o sea, el costo de vida de la Riviera Maya versus el de Miami, por ejemplo, que es una ciudad que, digamos, puede ser similar en clima, etcétera, y en ubicación, es 59% más bajo. Entonces, eso quiere decir que los americanos y los canadienses que eligieron la Riviera Maya en lugar de elegir Miami para segunda residencia, pues tienen 59% más dinero para invertir en lo que sea. O sea, 59% para comprar otro desarrollo, para vivir mejor, ¿no? Para gastar en alimentos, para hacer más actividades, lo que sea. Entonces, haces rendir 59% más tu capital. No, está muy, muy buenos datos los que nos estás compartiendo. También te quería preguntar, porque una de las actividades que desempeñaste importantes es la en Ampitulum como vicepresidenta de comunicaciones. Uh-huh. Platícame un poquito más de cómo llegaste a esa institución, porque dijiste que es importante también afiliarse con instituciones serias, y uh-huh. Esta es de la más seria seguramente a nivel nacional, uh-huh. ¿Y qué actividades desempeñabas? En Ampitulum, justamente sí estuve como vicepresidenta de comunicación ahí, gracias, y lo que te decía, al networking. Cuando yo estaba como asesora en uno de los desarrollos en los que trabajé, conocí a Macarena Miranda, que en ese entonces ella era la presidenta de Ampitulum, era mi broker externa, y gracias yo creo que a esto que yo hacía de actividades con mis brokers externos de, no sé, vamos a hacer un curso de MailChimp y no sé qué, ella iba y entonces pues como que empezó a ver que tenía esta inquietud, que me gustaba, y me invitó a participar como vicepresidenta de comunicación. Fui parte de la organización por ahí de un año, justamente en la pandemia, entonces se volvió todavía más importante la parte de la comunicación porque todos estamos encerrados y teníamos que buscar maneras creativas de seguir en ese engagement como asociación y de que la gente pues en medio de la incertidumbre se sintiera apapachada, nos sintiéramos juntos y que esto iba a pasar eventualmente, ¿no? Entonces sí, así fue como llegué y fue muy grato.
Un año desempeñaste esta actividad tan importante como lo es comunicaciones y también implementaste en tu primer puesto en ventas los programas de lealtad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es implementar un programa de lealtad? A ver, platica un poquito de eso porque fue para grandes empresas como Adidas, Bayer. Sí quisiera conocer un poquito más de cómo es implementar esto. Sí, yo creo que le debo muchísimo a mi primer trabajo, que fue justamente en Optim Consulting y después a esta agencia 014 que también fue, o sea, como que detonó, ahí fue donde me lancé a las ventas, porque detonó una manera de pensar y una manera de ver las cosas que yo creo que es lo que ha sido mi diferenciador para estas posiciones en bienes raíces, que es la gente trabaja con gente o sea, con otra gente antes de productos, desarrollos, lo que sea, y todos somos humanos, entonces todos tenemos deseos, todos tenemos una necesidad no solamente económica de ser reconocidos, sino también de esa palmadita en la espalda y de que te digan lo hiciste increíble, eres importante para la organización y de que tengas, pues como la pirámide, ahorita se me fue el nombre de este teórico que te dice la pirámide de necesidades, Maslow. ¿no? Maslow, exactamente, la pirámide de Maslow, que tienes pues las necesidades básicas, comer, dormir, y luego van escalando hasta las necesidades más, como más profundas de un ser humano, que es la necesidad de reconocimiento, de sentirse valorado, y literalmente creo que muy pocas empresas utilizan esta visión para generar sus negocios y yo creo que es muy redituable, porque a veces el reconocimiento intrínseco suele ser hasta más efectivo que la recompensa monetaria o física. Entonces, el sentirte valioso para la compañía en la que trabajas o la marca a la que representas, que tu trabajo hace la diferencia, paga muy bien para quienes deciden invertir en este tipo de estrategias. Entonces, sí, básicamente eso es lo que hacíamos, identificábamos cuáles eran, o sea, el perfil al que queríamos incentivar y motivar, luego qué KPIs queríamos impulsar, en este caso, por ejemplo, era mover inventario de algún producto o algo que estuviera rezagado para poder acelerar el desplazamiento, y pues era muy importante conocer al canal de ventas o a la fuerza de ventas porque pues ahí estaban los pain points y no es lo mismo incentivar a un señor de 70 años que a un chavito de 19, ¿no? Entonces, conocer el perfil para saber qué botones picar y que realmente fuera efectivo el programa de lealtad con métricas, con estrategias de comunicación, con capacitación sobre cómo participar, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente ayudaba incluso a mejorar la cultura organizacional de una empresa, ¿no? ¿Qué tan importante es que las empresas trabajen en base a culturas organizacionales? Para mí es fundamental. O sea, creo que está subvalorada, o tal vez yo soy muy romántica, pero yo sí creo que definitivamente lo que hacen o sea, las empresas son exitosas por el personal, o sea, por las personas que conforman una empresa. Entonces, si no se sienten reconocidas, si no se sienten que sus ideas son escuchadas, son valoradas, tienen impacto, pues probablemente te vas a perder de que compartan esas ideas contigo, porque muchas veces, ay no, pues ¿para qué lo digo? Si me van a hacer caso, ni va a funcionar. Y a lo mejor era una gran idea, ¿no? Y nunca salió y nunca se hizo realidad porque tu colaborador no se sentía lo suficientemente valioso. Entonces, para mí la cultura organizacional me parece que debe ser uno de los pilares de cualquier organización. Y sobre todo también de cualquier estrategia de ventas. O sea, no solamente se tiene que quedar en la parte organizacional, sino creo que por ahí tenemos un área de oportunidad enorme en cuanto a incentivar nuestros canales de ventas. ¿Cuáles son los principales retos que te puedes enfrentar al momento de pues, ya implementar esos programas de lealtad? Pues justamente la idea, sobre todo aquí en bienes raíces, existe mucho la idea de que los asesores inmobiliarios son mercenarios, ¿no? Sí. Entonces, que solo los mueve el dinero, que solo los mueven las comisiones, los bonos. Yo todavía soy una romántica, como ya les dije, yo sí creo que realmente somos más que buscar la chuleta,
creo que sí, el sentir que tu trabajo impacta es muy poderoso. Entonces, eso, o sea, que realmente se apueste por esa cuestión del reconocimiento intrínseco, más allá de los bonos y comisiones. Y por supuesto también que como asesores inmobiliarios, pues aprendamos a valorar ciertas cosas que tienen importancia. O sea, yo la verdad, si yo estoy dispuesta a trabajar más con asesores inmobiliarios que valoran, o sea, que tienen valores afines a nuestra marca, que a un asesor inmobiliario, y perdón que lo diga así, improvisado, que no está buscando generar una relación a largo plazo, sino está buscando cobrar una comisión grande, y a lo mejor la última comisión que va a cobrar, pero que como sea lo quiere cerrar y no es para el cliente el producto, o sabes que le está vendiendo un problema, pero él es resultados inmediatos y listo. Entonces, a veces el pensamiento cortoplacista del segmento es eso con lo que hay que lidiar un poquito. ¿Qué características tiene que tener un buen asesor inmobiliario? Creo yo que tiene que gustarle definitivamente el trato con la gente, tiene que ser paciente, tiene que saber escuchar, tiene que ser analítico. Para mí esa es una que no vemos tanto, pero que creo que tiene que ser fundamental. O sea, tiene que saber del mercado, capacitarse, conocer los proyectos, dedicarle tiempo a ir a recorrerlos, a aprendérselos, ¿no? A saber diferenciar cuáles son las necesidades de un cliente y con base en eso, del inventario que existe en el mercado, qué es lo que mejor puede acomodarse, no a sus necesidades o a las de su bolsillo, sino a las de su cliente. Y como te decía, ser tolerante, porque muchas veces los clientes no saben lo que quieren o nos convertimos como asesores en tomadores de pedido, ¿no? O sea, sí, eso quieres, ok, te lo vendo. Y no necesariamente. Entonces, el saber guiar a tu cliente y ganarse su confianza y que se dé cuenta que le estás agregando valor, eso también, o sea, pero para agregar valor, pues hay que capacitarse. Entonces, eso creo que es lo importante. ¿Qué importancia tiene la capacitación para poder crecer en este rubro? Todo, definitivamente todo. O sea, el que te capacites es un rubro en el que eres todólogo. O sea, no eres experto en leyes, pero tienes que saber detectar las red flags en un contrato. No eres experto en finanzas, pero tienes que saber identificar un proyecto que va a tener buenos retornos de inversión o que puede tener un potencial de plusvalía. No eres comunicólogo, pero le tienes que hacer Bueno, algunos sí. O algunos sí somos. Pero tienes que hacerle a la comunicación y al marketing y a generar campañas. Entonces, entre más conozcas y más sepas y lo implementes, porque saber no es suficiente, creo que mejor atención vas a poder dar a tus clientes y pues eso solito va a irse reflejando en más y más ventas. Perfecto. ¿Qué es más importante, la planeación o la acción? No sé si podría decir que una de las dos es más importante. Yo soy muy planeadora, sé que ahí tengo una de mis áreas de oportunidad, que a veces es parálisis por análisis, entonces estoy trabajando en ello para hacer más, ir a la acción y un poquito sobre la marcha ir evaluando y reestructurando el plan. Pero creo que tienen que ir de la mano. O sea, ni tanta acción ni tanta planeación, sino un balance. Perfecto. Un término que comentaste, que es muy básico, pero que igual me gustaría que nos comentaras tu punto de opinión, es que hay mucha gente que se va sobre metas a corto plazo o la satisfacción a corto plazo en vez de largo plazo. Platícame un poquito más de este detalle, de esta observación. Pues sí, creo que a veces en el rubro inmobiliario, como se hace mucho dinero relativamente, no en todos los casos, puede llegar a percibirse así poco tiempo respecto a los trabajos normales en donde tienes un sueldo y a lo mejor para conseguir lo que consigues en una comisión es un año de trabajo. Creo que eso puede ser peligroso porque a veces dices, pues, o sea, si no tienes una mentalidad ambiciosa y a largo plazo, puedes decir, bueno, pues ya hice mi primera comisión, ya con esto vivo 3, 4, 5 meses, ¿no? Entonces,
no te esfuerzas por ir por más. Entonces hay que ver el big picture, hay que saber qué es lo que uno quiere y entender que esta posición de asesor inmobiliario tiene mucha responsabilidad, que no estás no estás despachando clientes nada más, sino es el patrimonio, que muchas veces es algo que tardó toda una vida en construirse y que también hay que educar, porque esa es otra de las cosas. En México no tenemos una cultura ni financiera, ni de ahorro, ni de inversión. Entonces nuestro papel es fundamental y hay que dejar un buen legado para que la gente que invierte pues se quede satisfecha, ¿no? con la inversión que hizo. Recién iniciamos esta gran conversación, me dijiste que eras comunicóloga de profesión, pero marketera de corazón. ¿Qué es la comunicación? Ay, pregunta muy abstracta. Pues la comunicación es la transmisión de mensajes o el intercambio de mensajes con un propósito, para mí. Entonces, sí. ¿Cómo la comunicación puede apoyar o de qué manera apoya a una empresa? Pues es la base de cualquier relación para mí. La comunicación es la base de una relación laboral, de pareja, de amigos. Imagínate ahora en una empresa en donde todo se basa en relaciones, entonces relaciones profesionales. Si no hay una buena comunicación, pues los resultados no van a ser óptimos, porque si no estás comunicando el propósito de tu empresa, las necesidades de tu empresa, o no sabemos cómo comunicar esos diferenciadores que tiene tu producto o tu servicio, pues definitivamente no vas a tener el éxito que quieres. Entonces es clave. Perfecto. Y la parte del marketing también, que me comentaste que no fue tu profesión, pero que te encanta. ¿Qué es el marketing? Otra pregunta difícil, ¿no? Me estás poniendo pero en jaque. Para mí el marketing es, esta pregunta la podría responder Seth Godin ahí con su libro de Esto es Marketing, creo que sí se llama así. Es saber comunicar lo que soluciona tu producto o servicio. O sea, hacerle ver al cliente que tiene cierta necesidad y cómo tu producto o servicio puede ayudar a solucionarla. Y para eso pues necesitas mensajes clave, y los mensajes no solamente son escritos o hablados, mensajes desde los colores que tiene tu marca, el medio es el mensaje, ¿no? Decía por ahí un teórico de la comunicación. Entonces también en dónde te vas a anunciar. Si eres una marca de lujo, tienes que elegir muy bien en dónde vas a anunciarte, porque no te puedes relacionar con otro tipo de marcas, por ejemplo, no puedes aparecer si eres Rolex en un anuncio del Metro Indios Verdes, ¿verdad? O sea, tienes que estar en un centro comercial de alto nivel, no sé, o targeteado a cierto perfil de cliente. Entonces, eso es dar los mensajes clave para hacerle ver a tu cliente que probablemente tiene una necesidad y que tu producto puede solucionársela de X, Y o Z manera. Perfecto. Y es algo que veo que has aplicado muchísimo a la parte del marketing, comunicación, ventas. Desde aquí ya que tienes 4 años en la Riviera Maya y toda tu trayectoria profesional, quería preguntarte cuáles son los principales retos a los que te has enfrentado. En toda mi carrera me he enfrentado a que a veces tengo ideas que tengo que vender. O sea, muchas veces pensamos que las ideas, o sea, que le vendemos hacia afuera, y no. Hay veces que tú tienes algo en tu mente que sabes que puede funcionar, pero tienes que vender la idea primero hacia adentro. Entonces, analizarla, desmenuzarla, saber medirla. En el marketing a veces eso es medio, no todo es cuantitativo, mucho es cualitativo. Entonces entender cómo eso te va a llevar a llegar a tus resultados y vender internamente tus ideas, saber vender tus ideas con tus jefes. ¿Por qué hacer tal evento? ¿Por qué hacer tal campaña? ¿Por qué mejor esto y no aquello? Entonces eso no diría que es un problema, pero sí un reto, ¿no? El entender tus diferentes actores en el juego y cómo eso que crees que va a funcionar lo puedes vender. Perfecto. ¿Qué crees que hace diferente
pues bueno, es este desarrollo que está increíble, hablando ya un poquito más en bienes raíces, a otros proyectos que pueda haber en la zona? Hay muchos diferenciadores. Uno de ellos es, creo que Corasol realmente es un proyecto de lujo. De pronto aquí en la Riviera Maya, perdón la palabra, pero prostituimos un poquito ese término, ¿no? Todo es luxury. Entonces, cuando la gente viene a Corasol, y los invito de verdad, si no están escuchando, a que vengan y conozcan el proyecto, ustedes lo están viendo con este espacio espectacular, te enamora, te cautiva. Entonces es un proyecto de lujo realmente, es un proyecto que está pensado en generar comunidad. Entonces, ahorita es una etapa muy temprana y quienes sean lo suficientemente visionarios para identificar que es un proyecto que en el mediano y largo plazo va a ser una joya, van a poder disfrutar de las delicias de haberse aventado a ser parte de, pero lo que queremos de Corasol es eso, generar comunidad. Los parques que tiene, los huertos orgánicos, el pertenecer a la membresía y el que tenga ciertas restricciones de solamente por cierto tiempo, tanto costo de la membresía, etcétera, es porque queremos generar una comunidad con ciertas características. Entonces, el poder disfrutar de una vida conectada con la naturaleza en un proyecto con seguridad, el tener el acceso a la playa dentro del proyecto, el que estás en una ubicación súper privilegiada porque estás en Playa del Carmen, pero no necesariamente en el centro, sino muy cerca, a 5 minutos del centro, con 2 accesos, uno por la Quinta Avenida y uno por la Federal, pero al mismo tiempo como en tu propio mundito, ¿no? O sea, en tu propio fraccionamiento, en tu propia comunidad residencial, segura, con todas las amenidades que vas a necesitar. Nos enfocamos en el concepto ahí más o menos como del resort living, entonces no tienes que salir para hacer actividades recreativas, sino dentro de Corasol tienes un mundo de cosas por hacer, estás rodeado de vistas verdes, está el campo de golf, que es un campo de golf de competición diseñado por Nick Price, los proyectos además están rodeados del campo, entonces tienen vistas garantizadas prácticamente, y el sello de las 2 firmas arquitectónicas que componen, que han diseñado nuestros proyectos, que es Sordo Magdaleno y Grupo Quake, de las más reconocidas. Entonces, es una serie de valores agregados que los clientes cuando vienen a visitarnos de inmediato lo identifican. Perfecto. Y en tu punto de vista, ¿cómo ves el mercado inmobiliario en los próximos 5 años? Yo creo que va a seguir repuntando. Estamos ante las condiciones globales, de alguna manera, aunque parecen catastróficas, creo que a un mercado como México le favorecen mucho. El año pasado y antepasado tuvimos este boom del mercado inmobiliario en Estados Unidos, pero ahorita con el tema después post-pandémico, pues ya empieza a haber, ¿cómo se dice? Consecuencias, ¿no? De eso. Y en el mercado de Estados Unidos, pues ellos van a intentar buscar otras alternativas para invertir su dinero en donde tengan mayor oportunidad de obtener más por su dinero, y creo que la Riviera Maya es un excelente lugar para eso, igual estando muy cerca y en un mercado dolarizado. Y además, pues hay muchos proyectos de infraestructura a nivel gubernamental, mucha inversión pública y privada que va a hacer que la comunidad siga creciendo. Entonces, definitivamente creo que nos auguro un gran futuro. Playa del Carmen ahorita está, Solidaridad, la Riviera Maya, si bien Tulum está como tendencia a nivel internacional, Playa del Carmen, y no sé tú qué opinas, Josué, pero yo creo que está teniendo como un revival, un refresh, en donde de hecho es el segundo municipio que mayor alza ha tenido en los precios en este año respecto a diferentes ciudades de todo México. Entonces está llegando capital, y está llegando capital o perfiles de clientes con un nivel adquisitivo más alto. Ya no solamente es el nacional como se pensaba de Playa del Carmen, ya hay presupuestos de $400,000, $500,000 hacia arriba, y es algo que estamos viendo nosotros en Corasol, que justamente cubrimos ese nicho. Perfecto, perfecto. Y la parte del marketing, ¿cómo la ves en los próximos 5 años?
qué tan fundamental, qué tanto va a cambiar la manera de hacer bienes raíces, porque justo lo platicábamos detrás de cámara, que ya hay muchas reuniones que se hacen virtualmente, ¿no? Por medios, o sea, de una cámara, no tan necesario de el estar frente a la persona. Pero ¿cómo tú ves este escenario en los próximos años? Pues creo que ya va a revolucionar, o sea, completamente, ¿no? Ya desde, si ya estamos, el Zoom va a quedar ya en el pasado, o sea, ahora ya vamos a tener seguramente inmersión con todo esto del metaverso, inmersión o algún tipo de realidad virtual, ya vamos a tener experiencias digitales mucho más vívidas, que creo que son buenas, pero también creo que depende mucho en que nosotros no dejemos que eso sustituya la experiencia real. Hace poquito, justo en una conferencia del foro de AMPI, decía un desarrollador, creo que sí era un desarrollador, decía, era un arquitecto, ¿no? El nuevo lujo va a ser en esos desarrollos en donde ya no tengamos internet. Entonces, creo que en algún punto del ser humano, no creo que en 5 años vamos a seguir en la curva, y de ahí va a depender como hacia dónde va la humanidad. Si logramos que utilizar la tecnología como una herramienta, pero que no sustituya las relaciones humanas face to face, creo que va a ser increíble. Y si no, creo que pues podría ser bastante peligroso. Pero en el marketing estamos muy cerca de llegar ahí. Gracias por esta información que nos acabas de regalar. Ya para ir preparando nuestra salida, me gustaría ver si nos quisieras regalar algunas palabras o quisieras comentar algo en especial. Ya sabes que nosotros nos enfocamos en personas que están emprendiendo, que quieren saber temas sobre el rubro inmobiliario o que tienen sus empresas, y siempre nos gusta despedirnos por parte del invitado con algún mensaje que quieras transmitirles, ¿no? Entonces, adelante, no sé si quieras compartirnos algo. Pues muchísimas gracias primero por el espacio, estoy súper contenta de compartirlo contigo, Josué. Muchas gracias a Javi y a todo el equipo de iRealtor. La verdad es que felicidades porque están persiguiendo pues su sueño, ¿no? O sea, están atreviéndose a hacer cosas diferentes, están adaptándose a estos nuevos tiempos y eso es digno de reconocerse, además de que soy fan de sus contenidos, siempre los veo y los comparto. Hacen muy buen marketing, desde los videos, las publicaciones, el podcast, entonces creo que son una empresa súper profesional, así que muchas felicidades y una invitación a eso, a que todos los que están escuchándonos se atrevan a hacer cosas diferentes, se renueven, innoven y sigan capacitándose y consumiendo este tipo de contenido que creo que es muy valioso. Ya escuché yo ahí el resto de los episodios que tienen, entonces creo que agregan mucho valor y no solamente que nos convirtamos en consumidores, sino también en creadores de contenido que agreguen valor. Entonces esa es mi invitación. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, Mariana, muchas gracias. Como bien lo mencionó, entre los buenos hay que apoyarnos. Tratamos de invitar a personas como tú que tienen mucha experiencia en distintos rubros, enfocado en estos temas, y nos llevamos muchísimas enseñanzas que nos acabas de mencionar, y sobre todo también para aquellas personas que van egresando y que están en comunicación, que están en marketing, que son carreras a veces muy complicadas también de ejercer, pues que vean, ¿no? Que vean que aquí hay un caso de éxito, que ha pasado por muchas áreas y ahorita pues está dirigiendo un equipo muy importante en un desarrollo muy luxury, como lo acaba de mencionar, frente al mar aquí en Playa del Carmen, de un grupo poderosísimo como es el Grupo Salinas, que es pues prácticamente Ricardo Salinas es el segundo empresario más rico de todo México, ¿no? Entonces, un trabajo excelente el que han hecho. Por favor, si quieren seguir viendo información de valor, contenido de valor, síganos en nuestras redes sociales, nos ayudaría mucho que se suscriban al canal, que le den like, y por favor también Instagram, YouTube, todos los medios que puedan, síganos. Los invitamos a que sigan viendo estos podcasts, que vamos a seguir trayendo invitados de este calibre, y muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias por escuchar nuestro podcast Líderes y Negocios. No olvides dejar tus preguntas y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos podrás encontrar como iRealtor.